Muy buenas a todos. Hoy, bienvenidos. Hoy tenemos otro programa más de Vox Veritatis. Hoy tenemos un programa muy especial acerca de la alimentación en la fe católica. Es, Hoy nos acompaña desde la tierra del Tepeyac dos grandes mujeres, una estudiante de nutrición y una doctora de nutrición. Primero mi compañera de programa, Sara Hernández, que ya nos ha acompañado en muchos programas aquí en Vox Veritatis sobre Mariología. Y en la entrevista al padre Charles Moore. Hoy tenemos a la doctora Alma Oviedo, nutrióloga, que nos acompaña también desde México. Y para iniciar este programa, lo hacemos con la palabra que nos dice en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo. Y ahora iniciamos con la oración al Espíritu Santo. Sara, por favor. Claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven y Creator Espíritus, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja del enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puesto bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a la doctora Alma Oviedo. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. La verdad es que agradezco la invitación, que pues me hayan hecho este llamado para compartir un poquito en este podcast con ustedes. La verdad es que, pues es un honor y sobre todo saber que todo lo hacemos para la gloria de Dios y que todo lo que se nos ha dado lo podamos compartir y de verdad es una alegría poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Amén. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este programa. Bueno, si quiere, antes de empezar con las preguntas, quiere hacernos un poquito de referencia, digamos, dónde estudió y cómo ayudó a su fe católica en su carrera. Sí, claro que sí. Pues bueno, yo soy de la ciudad de Querétaro, bueno, vivo en México, pero soy de la ciudad de Querétaro. Yo estudié la licenciatura en nutrición y egresé, bueno, estudié en la Universidad del Valle de Atemajac, mejor conocida como UNIVA, y pues ya tengo un par de años que estudié, que egresé, y pues me he dedicado ya por muchos años a la parte clínica en hospitales privados y demás, pero pues creo que he descubierto a lo largo de mi caminar, tanto en mi formación católica dentro de la iglesia como en mi parte profesional, que la nutrición y la parte católica tienen un vínculo súper, o sea, es un vínculo muy unido, o sea, están súper relacionados. Y bueno, pues nos lo enseña tanto la Iglesia, ¿no? La Santa Madre Iglesia, lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, como todo esto, ¿no? Como ese llamado que se nos hace al cuidado de la salud. Santos que hablan también incluso del cuidado de la salud. O sea, hay muchísima riqueza dentro de la fe católica el encontrar cómo la nutrición está súper ligada. Y pues algo que me ha ayudado en el caminar también es como ver la nutrición desde una perspectiva de fe, ¿no? Como lo que Dios ha querido para nosotros. Y bueno, pues he encontrado muchas cosas que seguramente ahorita vamos a compartir, pero cada día me convenzo que la fe católica es fundamental en todos los procesos nutricionales, de salud, personales, o sea, creo que uno por sí solo, o sea, desde sanar, resolver procesos, no podría. O sea, necesitamos verdaderamente a Dios y necesitamos verdaderamente la fe y que sea parte, ¿no? Como también de ese cuidado de la salud que nosotros como profesionales, al menos yo, busco. Entonces, sí, ha sido un descubrir muy bonito, muy interesante de la mano de Dios. Y pues sí, o sea, está súper conectado, la verdad, está muy conectado. Entonces, pues hay mucho que compartir al respecto. Excelente, muchísimas gracias. Sara, por favor.
Muchas gracias, Alma, por esta introducción tan bonita y por ya empezar a adentrarnos al tema y mencionarnos la relación que tiene el cuidado de la salud y pues también el llamado que nos hace la Santa Madre Iglesia. Y pues en este sentido, ¿nos podrías decir qué dice la Santa Madre Iglesia sobre el equilibrio entre cuidar el cuerpo y evitar la vanidad o el culto excesivo al físico? Pues creo que tiene mucho que aportar la Santa Madre Iglesia, la verdad, y sería yo creo que una pregunta muy extensa, pero yo citaría lo siguiente, que se me viene ahorita como a la mente y al corazón. Y uno es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, precisamente en el numeral 2288, que habla mucho del respeto a la salud, ¿no? Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la vida y la salud física son bienes preciosos que son confiados por Dios. O sea, es algo que Dios nos ha dado. O sea, tanto la vida como la salud física. Y al ser un bien precioso, también nos pide, creo yo, que Dios nos pide que cuidemos de ello, ¿no? Que sepamos cómo cuidar y sepamos cómo custodiar esta parte que se nos ha dado gratuitamente, o sea, que se le ha dado gratuitamente al hombre, ¿no? O sea, es algo que Dios ha confiado en el hombre, tanto la vida como la salud física, y que también es un llamado que nos hace a cuidar de ello racionalmente, ¿no? Algo que también me gusta que dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto al tema entre el cuidar el cuerpo y evitar como la vanidad, y lo dice en el numeral 2289, que la moral exige, o sea, exige el respeto de la vida corporal, o sea, es un llamado, pero no hay que hacer de ella un valor absoluto, o sea, no es como todo hacia eso, pero sí es como sí, nos invita, pues, nos exige el respeto a la vida corporal y algo que me parece como muy interesante cómo lo proponen, ¿no? O sea, el catecismo dice que se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto al cuerpo. O sea, y lo vemos mucho ahorita en la cultura, lo vemos en las redes sociales, lo vemos, pues, o sea, tú entras, no sé, Instagram a las redes sociales y todo es en torno no sé, al culto al cuerpo, ¿no? O sea, como que todo es la vida fitness, el excesivo cuidado. Y también nos dice como sacrificar todo a él, o sea, que pareciera que el hombre ha estado poniendo toda su energía en el culto excesivo al cuerpo, sacrificar todo por él y idolatrar la perfección física. Y eso es algo que vemos muy constante y el éxito deportivo, o sea, es algo que yo al menos sí me doy cuenta, ¿no? Como hay esta tendencia en el mundo a la idolatría, a la perfección física, ¿no? Entonces, creo que la Santa Madre Iglesia pues nos invita, o sea, que es importante, pero no hacerlo de todo como el valor absoluto. Y creo que también podría citar a lo que dice San Pablo en 1 Corintios, que al inicio lo mencionaba, ¿no? En 1 Corintios capítulo 6 12 dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. O sea, creo que dentro del cuidado de la salud aplica perfecto. O sea, todo se puede, pero no todo me es conveniente, no solamente incluso al cuidado corporal, sino a la salvación del alma. Entonces, esta cita bíblica a mí me gusta mucho porque San Pablo dice, todo me está permitido, pero no me haré esclavo de eso. Y creo que mucho del culto al cuerpo nos ha llevado a volvernos esclavos, ¿no? Como en esta cultura torcida de la salud que pues, nos han mentido y nos han metido pues hasta por la sopa. Me llamaba la atención mucho un video que veía en redes sociales sobre cómo la cultura del fitness nos ha engañado, ¿no? Y decía un mensaje muy bonito, decía que el entrenamiento es una disciplina espiritual, no una herramienta de servicio a tu vanidad. Y a mí me hacía pensar, pues, en oración, que el ejercicio, pues, no tiene que verse como este culto al cuerpo, sino como esa oportunidad, por ejemplo, para forjar el carácter, para crecer en la virtud, para crecer en disciplina. O sea, eso va ayudando y no verlo como esta idolatría al cuerpo, ¿no? Y entre eso, pues un montón de cosas como el esfuerzo, el vencerte a ti mismo, el vencer los vicios como la pereza, empezar a ver esto con ese fin. Y me gustó mucho como el mensaje que proponía y decía también, fortalecer el cuerpo para usar la fuerza cuando la gente que amas te necesita, ¿no? O sea, yo le doy gloria a Dios cuando me doy a los demás, cuando yo estoy bien,
entonces le estoy dando gloria a Dios y no lo hago desde la vanidad, desde el que me vean y la foto y la selfie, ¿no? O sea, es como construir esta salud para tener salud para los demás. Entonces, creo que la iglesia nos viene a enseñar mucho esto, como a ir encaminando cómo hacemos las cosas, ¿no? En el cuidado de la salud. Y en eso hay que purificar la intención y revisar por qué lo haces y examinar, que eso ahorita seguramente platicaremos, pero es examinar por qué lo estamos haciendo a la luz de la fe y a la luz de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras y lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, como lo que somos como hijos de Dios, porque Dios nos ha confiado esto, nos ha confiado, porque aparte somos a imagen y semejanza, ¿no? De Dios, pero nos ha confiado dos cosas tan valiosas, la vida y la salud. Entonces es un llamado y es un deber católico cuidarlo. Entonces, hasta en eso yo creo que el día de nuestro juicio el Señor nos pedirá cuentas de cómo cuidamos esos bienes que se nos dieron desde el inicio de nuestra concepción, ¿no? Desde que fuimos creados. Entonces, creo que podríamos hablar muchísimo respecto a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, pero yo citaría esto, que me parece como interesante y como creo que nos puede ayudar a meditar, ¿no? El por qué estamos haciendo las cosas. Si realmente estoy cuidando mi cuerpo para darle gloria a Dios, como lo dice San Pablo, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo que han recibido es de Dios, ¿no? O sea, y lo dice, ya no se pertenecen a sí mismos, porque ustedes han sido comprados de muy alto, ¿no? O sea, procuren que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Entonces, creo que esto nos puede dar mucha luz para saber si yo cuido el cuerpo para dar gloria o realmente lo estoy haciendo desde que me mueve la vanidad, el culto excesivo. A veces también el culto excesivo le roba tiempo a Dios. Entonces, pues ojo ahí, ¿no? Creo que eso podríamos hablar un poco de lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Excelente, doctora. Y muy cierto lo que acabas de decir, porque lo tocamos en el primer, por cierto, en el primer podcast con Mamela Fiallo. Estamos hablando del ejercicio físico y la fe católica, o sea, cómo no caer en la vanidad, pero sí cuidar nuestro cuerpo para ayudar al prójimo, para cuidar a nuestra familia, o sea, no podemos caer en esos extremos. Tal vez mi siguiente pregunta ya usted la ha respondido, porque más que todo iba en ese punto, digamos, los extremos, o sea, cómo también puedo descuidar mi cuerpo si caigo, digamos, en los vicios, en la gula, ¿verdad? O sea, el alcohol, las drogas, el vicio a la comida, ¿verdad? La comida chatarra, pero también puedo caer en la vanidad a mi cuerpo, ¿verdad? O sea, una idolatría al cuerpo. Entonces, Ujú. cómo psicológicamente, ¿verdad? Bueno, hablando en la parte nutricional, pero también tiene que ver mucho en la parte mental y espiritual, cómo encontrar ese balance para cuidar nuestro cuerpo, mantenernos saludables, pero sin caer en esos dos extremos, que los dos extremos son muy peligrosos. O sea, me descuido totalmente, estoy mal, Sí. pero sí, porque yo he visto que mucha gente, esa misma presión que dice usted, esa moda fitness, ayuda a mucha gente de pasar de un extremo al otro. O sea, tengo problemas físicos, tengo problemas con la alimentación, pero paso al otro extremo y me olvido de Dios. O sea, paso a una vanidad que es porque quiero que me vean bien, no porque me sienta bien, no para cuidar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y para ayudar a mi familia, para cuidar a mis hijos, sino porque necesito que me vean bien, quiero que escuchar palabras bonitas de mi prójimo, quiero que me alaben, que me aplaudan, y entonces eso es muy peligroso, ¿verdad? Para la mente y el alma. Sí, es correcto. Y yo siempre soy de la idea que hay que revisar la intención. O sea, siempre, siempre hay que examinar el corazón y examinarlo a la luz de Dios siempre, siempre. O sea, por eso los exámenes de conciencia creo que ayudan mucho a examinar por qué lo estoy haciendo. O sea, hablando del aspecto de la salud, cuando tú la cuidas, o sea, piénsalo, ¿no? O sea, desde dónde lo haces y para qué lo haces, ¿no? Y creo que así puedes distinguir entre si le das gloria a Dios o solo es darte como el culto a ti mismo y dar culto al mundo, o sea, como satisfacer las ideas del mundo, porque también el mundo esto nos ha venido a enseñar en los tiempos de ahora, o sea, como que todo es, mm, incluso hasta vales por lo que tienes, si tienes un cuerpo bonito, si tienes una cara bonita, si, o sea, todo eso creo que la parte del mundo pues nos ha venido a meter como hasta por la sopa todo eso, ¿no? Y siempre hay que estar examinando, examinando, siempre a la luz de Dios e ir purificando, purificar nuestras intenciones. La verdad es que yo, algo que pensaba mucho también era en San Ignacio de Loyola, que San Ignacio de Loyola tiene un principio que se llama del tanto cuanto. Y él intenta explicar
que, o sea, él dice, es tan necesario el tanto cuanto para nuestra vida espiritual y que a veces es muy difícil como explicarlo, ¿no? Y hay toda una, pues todo como mm, como un análisis o como un desarrollo de esto del principio del tanto cuanto que tiene mucho que ver con esto. Y él dice, ¿no? El tanto cuanto es usar las cosas o hacer las cosas tanto cuanto nos ayuden, por ejemplo, para nuestro fin. O sea, el hombre ha sido creado para Dios, ¿no? Y entonces hacer las cosas tanto cuanto me acerquen a ese fin, ¿no? Y él dice, si me acerca a Dios, lo acepto, si me aleja de Dios, lo rechazo, ¿no? Y esto viene mucho a, eh, porque justo nos da una medida donde fundamos nuestras elecciones cotidianas. O sea, si una acción se encamina al cuidado de la salud, por ejemplo, el ejercicio, pero ese ejercicio me ayuda para el fin al que yo como ser humano fui creado, por ejemplo, mantener la salud para estar mejor para los demás o mantener la salud para hacer la misión a la cual he sido llamado, lo utilizo y hago ejercicio, ¿no? Pero si me estorba para llegar a ese fin, caigo, por ejemplo, en este culto al cuerpo, a la vanidad o para que me vean o, ay, miren, tomo fotos y, ay, estoy en el gym o estoy en el ejercicio, entonces lo rechazo. Pero este criterio es muy simple y nos invita como, a ver, ¿seríamos capaces de adoptar eso? De decir, a ver, si esto me acerca más a Dios, y eso aplica en el aspecto del cuidado de la salud, por ejemplo, hasta un estilo de vida en cuanto a la comida. Ahorita vemos el tema, los fitness, la cultura orgánica, o sea, que todo es súper limpio, ¿no? ¿Eso realmente me está ayudando o no me está ayudando para llegar más a Dios, que es mi fin? O sea, el hombre está llamado a la santidad, está llamado al cielo, está creado para Dios. Pero si todo lo que hago en esta tierra me lleva a Él, adelante. Pero si me aleja, entonces hay que ir revisando. Me gustaba mucho, hay un libro muy bueno que se llama La Mesa del Católico, que lo recomiendo que lo lean, y habla de esto, ¿no? Como mucho la intención en las cosas, en la comida sobre todo. Y hay una frase muy buena que decía, si todos vamos a morir siendo sanos o enfermos, estando saludables o no estando saludables, ¿no? Pero si tú en la vida te pasas como faltando a la caridad en la comida, se te olvida la justicia con los pobres, entonces tenemos un grave problema. Entonces me parece algo súper de muy revelador decir, ah, pues sí, o sea, totalmente el sentido del mundo, ¿no? Entonces aquí entra mucho, a mí me gusta mucho el principio de San Ignacio que propone el tanto cuanto me ayude a Dios, lo acepto, tanto cuanto no, lo rechazo. Entonces creo que va muy ad hoc a lo que decías ahorita sobre si me ayuda o no me ayuda. Claro. Muy bien, muchas gracias. De hecho, también mi siguiente pregunta iba encaminada a eso, de cómo puede el católico distinguir entre el cuidado del cuerpo y la vanidad, pero creo que ya lo respondiste muy bien con esta explicación a la pregunta de Agustín. Entonces, pues, ahora me gustaría preguntarte, ¿qué virtudes crees tú que se relacionan con este cuidado del cuerpo? Y también cómo se relaciona la templanza con la alimentación diaria. Uy, yo creo que un montón de virtudes. Una es la templanza, que es una virtud cardinal, precisamente que es una virtud cardinal que nos ayuda como a moderarnos y a buscar el equilibrio. Pero, por ejemplo, hay otras virtudes que nos pueden ayudar, como por ejemplo la fortaleza también, que va muy unida a la templanza. Otras virtudes o también elementos como el orden, ¿no? La perseverancia, que nos va ayudando a crecer en el tema de los procesos de salud. Creo yo que esas son como de las virtudes, por ejemplo, el dominio, el autodominio, la castidad, que está muy ligada a la castidad, totalmente mansedumbre, o sea, muchas como virtudes están muy ligadas a esto, que bueno, sabemos que la virtud es esta disposición habitual y firme de hacer el bien, ¿no? O sea, que le va a permitir siempre a la persona, y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, o sea, la virtud permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Yo siempre he creído que las virtudes mejoran al hombre, o sea, quien vive las virtudes le ayuda mucho a, pues, a seguir, ¿no? Como llegando a este final al que está hecho, pero creo que la templanza es una muy básica, ¿no? La voluntad, que bueno, ahorita platicaremos.
porque además dice, hay una frase que me gusta mucho de San Gregorio de Nisa que dice, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Entonces, creo que la templanza como esta virtud moral que nos va a ayudar a moderar la atracción de los placeres y va a procurar este equilibrio en el uso de los bienes creados, ¿no? Porque además la templanza asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Y lo sabemos porque el hombre, desde su naturaleza corrompida, desde el pecado original, siempre la concupiscencia siempre va a tener una inclinación a lo que no le ayuda. Entonces aquí es donde nos preguntamos, y mucho lo que dice San Pablo, ¿por qué si yo no quiero hacer eso? O sea, si no hago el bien que, ¿por qué no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero? ¿No? Lo dice San Pablo. Pues por nuestra concupiscencia y siempre el hombre va a tener una inclinación a los vicios, a los malos hábitos, a los instintos, porque claro, todo viene desde el pecado original. Pero la templanza, por eso creo que las virtudes son como esas herramientas o como esas ayudas, sí, la ayuda que nos da Dios para pues ir como mejorando, ¿no? Como todo eso que nos inclina muchas veces pues no al bien, ¿no? Entonces, bueno, la templanza es una de las virtudes de la que más podríamos hablar. Por ejemplo, incluso también hasta la caridad también está como muy vinculada en esto, ¿no? Y creo también que la templanza, pues bueno, es como de las virtudes top en esto de los procesos del cuidado de la salud, porque además la templanza nos va a conducir a evitar toda clase de excesos, ¿no? El abuso a la comida, el alcohol, el tabaco, hasta el ejercicio, todo, el descanso incluso. O sea, la verdad es que la templanza viene a moderar pues todo esto y nos ayuda mucho en justo como en las elecciones alimentarias y el cuidado de la salud, pero la templanza debe dirigirse hacia la alimentación. De hecho, la templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento y dice, no, no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrenan, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también es llamada moderación o sobriedad. Es decir, que estamos llamados a vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Entonces, creo que nos puede ayudar y adoptarla. Y la verdad es que las virtudes hay que pedirlas en oración. Es algo que tenemos que pedir siempre en oración, como, o sea, con ayuda de la gracia, pero sí pedir mucho que el Señor nos conceda desarrollar virtudes y crecer en virtudes, porque esto nos va a ayudar a todo, o sea, no solo en el cuidado de la salud, pero yo creo que a todo nos ayuda. Entonces, pues sí, o sea, creo que es básica pedirla en oración. ¿Y cómo aconsejarías tú a tus pacientes, a cualquier católico que escuche este programa, que pusiera o empezara a poner en práctica estas virtudes, pero en especial la templanza, ¿no? Yo soy de una idea que hay que pedirlo mucho. Uno es una gracia, o sea, pedirlo en oración. Y también, como decimos, como cualquier músculo, hay que desarrollarla. O sea, es algo que se tiene que ejercitar. La templanza es algo que tenemos que estar como, se construye y se ejercita. O sea, es algo que tenemos que hacer a través de actos concretos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quiero crecer en la templanza, uno es pedir la gracia y dos, como los músculos que quiero desarrollar, pues construirla y ejercitarla para que podamos crecer en ello, ¿no? Digo, hay cosas muy básicas que podemos hacer como en la templanza, como renunciar a lo pequeño, decir sí cuando es no y no cuando es sí. Eso lo aprendí mucho de una comunidad de lazos de amor mariano. Ellos decían, ¿no? Si quieres crecer en la templanza, que también va muy ligado a la voluntad, di no a tus, o sea, di sí a tu no y no a tu sí. O sea, cuando quieras, cuando no te quieras levantar de tu cama porque tienes pereza, es más cuando tienes que darle, ¿no? O cuando digas no, hoy no, es cuando más tienes que. Entonces, sí es algo que se tiene que ejercitar, algo que tienes que desarrollar y pedirlo a través de la oración. También, claro, viviendo una vida sacramental, porque con la gracia es cuando más estamos receptivos. Eso es una realidad. A más gracia tenemos, más receptivos estamos para desarrollar eso. Entonces, vivir los sacramentos, la verdad es que es una muy buena forma de crecer como en la templanza. O sea, creo que es algo por lo que hay que empezar, porque además la gracia pues nos fortalece, ¿no? Y vivir esta vida sacramental, la verdad es que solos no podemos, eso es una realidad.
O sea, solos no podemos y por nuestras propias fuerzas, con nuestra naturaleza corrompida, está muy difícil, la verdad. Y nos arrastra el mundo y nos arrastran las ideologías y muchas cosas, pero hay que fortalecernos. Como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pues vivirlo así, es ahí donde crecemos. Y pues la templanza como virtud cardinal, pues va a moderar todo esto, nos va a ayudar. Además de que la templanza, por ejemplo, asegura el dominio de la voluntad, que cuánto nos hace falta voluntad para lograr un montón de cosas. Y es lo que muchas veces más débil tenemos. Y hay que pedirlo, o sea, hay que pedirlo para ir creciendo en ello. Excelente, muy bien Muy dicho, bien, doctor. gracias. Gracias, doctora. Con mucho Cuéntenos gusto. ahora cómo sería una alimentación basada en las escrituras. Bueno, de una manera respetuosa, ¿verdad? Porque a veces se dicen muchas cosas que no son ciertas, más que todo es para aclarar eso. Cosas, mentiras. Por ejemplo, hay sectas protestantes que dicen que tomar alcohol es malo, cuando el vino, tomarse una copa de vino es buena, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuéntenos qué es cierto y qué es mentira, y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pues yo creo que lo que sí sé que las Sagradas Escrituras citan es como muchos alimentos, por ejemplo, ¿no? Como que citan muchos como el vino, ¿no? El pan, alimentos como el aceite de oliva, ¿no? Uvas, higos, otros alimentos como el trigo, la cebada, o sea, granos, miel, por ejemplo, también pescados, ¿no? Y lo vemos hasta en pasajes bíblicos cuando se dio de comer, cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes, estaba presente el alimento. Pero yo creo que más que dar una lista a lo mejor de alimentos, yo me basaría como en tres cosas. Si yo quisiera vivir la alimentación basada en la Biblia, como en tres principios claves. Lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 versículo 51 que dice Jesús, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. O sea, primero saber, bueno, entender que somos cuerpo y alma, pero el alma se alimenta del cuerpo de Cristo. O sea, yo así lo veo. Y lo dice en las Sagradas Escrituras, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Eso sería como de los alimentos básicos que debería estar en la vida de un católico, vivir la Eucaristía y vivirla con todo el corazón, con todos los sentidos, porque es como decir, pues voy a la Eucaristía a recibir el pan vivo que ha bajado del cielo, ¿no? Y lo ha dicho nuestro Señor, el que coma este pan vivirá para siempre, porque el pan que yo doy es mi carne y lo doy para la vida del mundo. O sea, eso es algo que debería estar como súper presente en la vida de un católico, vivir la Santa Eucaristía y recibir a nuestro Señor en estado de gracia. Eso creo que es como una alimentación basada en las Sagradas Escrituras. También comer con moderación, que ya lo vimos, o sea, hablando como antesala la templanza, porque lo dice San Pablo, por tanto, coman, beban o hagan lo que sea, háganlo para dar gloria a Dios. O sea, obviamente si las Sagradas Escrituras nos han dejado como varios alimentos a consumir, pues bueno, hagámoslo con moderación y para gloria de Dios. O sea, eso es como de los principios claves. Y creo que también agradecimiento a Dios por todo lo que provee. Eso creo que podríamos fundamentar que ese es el estilo de alimentarnos según las Sagradas Escrituras. También agradecer a Dios por todo lo que provee. Y lo dice la Biblia, ¿no? Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión, porque esto es voluntad de Dios, ¿no? Su vocación de cristianos. Y vuelvo, o sea, ahí nos dice como muchos alimentos que cita, ¿no? Las Sagradas Escrituras, la miel, ¿no? En el maná, los granos, ¿no? El pan, que también fue parte el pescado, o sea, yo miraría más como, ¿por qué no introducir? A lo mejor hasta pensar, no sé, me viene al corazón pensar cómo Jesús a lo mejor llevaba su estilo de vida, ¿no? Cómo lo vivía a lo mejor más natural, lo vivía, compartía con los demás. O sea, creo que ahí está como el punto central de una alimentación, más que seguir como alimentos específicos o modas específicas que ahora pues ya hay. Pero yo miré a eso, ¿no? O sea, a lo mejor incluir en la alimentación, por ahí yo veía unos textos, ¿no? Que los alimentos que comía Jesús, sea aceitunas, pan,
vino, aceite de oliva, higos, dátiles, garbanzos, lentejas. También, por ejemplo, hay una parte en las Sagradas Escrituras que se habla del ayuno de Daniel, que el ayuno de Daniel también tiene una serie de especificaciones, que el ayuno de Daniel va muy encaminado, por ejemplo, a alimentos como muy naturales, ¿no? Evitar procesados, comida chatarra, o sea, creo que en la Biblia no se habla de comida chatarra ni de comidas procesadas, ¿no? Aunque todo era muy de lo que también la naturaleza provee, o sea, y daba, ¿no? A través de toda esta providencia divina, pero creo que pues podría ser algo que pueda ayudar a vivirlo así. Y bueno, ya hablando de pues una alimentación más basada en las Sagradas Escrituras, tomando de ejemplo a Jesús, y qué bueno que mencionaste lo de la comida chatarra o ultraprocesada, porque tengo dos preguntas más. ¿Qué actitud o cómo debe comportarse el católico frente a toda esta comida ultraprocesada, que más que nada se vino después de la revolución industrial y todo el globalismo y eso, porque pues tengamos en cuenta también de esta parte histórica que pues en tiempos de Jesús no había como que ninguna fábrica que hiciera químicos ni nada y se los añadiera ahí a la comida y después lo vendieran, o sea, nada de eso, sino siempre la alimentación fue como más natural, sino que esta parte de los ultraprocesados de la comida chatarra pues ha venido desde los últimos años en realidad. Entonces, o sea, cuál debe de ser la actitud del católico frente a esto? Y también, ¿qué santos han hablado sobre nutrición o sobre la alimentación? Hoy es una pregunta interesante. Es interesante porque, híjole, creo que aquí pueden entrar muchos aspectos. Pues sí, evidentemente, totalmente coincido que antes no teníamos justo, ¿no? Como la comida tan procesada, porque también toda la comida ultra procesada y procesada ha venido a satisfacer pues ciertas necesidades, ¿no? De ahora, de que la gente pues ya ahora está tan acelerada, vive a las prisas que pues jamás nos vamos a poner, o sea, es como rara vez o pocas veces que sabes de alguien que ay, va a hacer su pan en su casa, ¿no? O evita como salir, ir al súper y comprar. O ya no es como que ahí tienen cada quien en su casa sus gallinitas, sus vaquitas y todo natural como Jesús. O sea, la verdad es que pues sí, los tiempos se van cambiando y van, pues sí, o sea, la necesidad de ahora del mundo pues es otra. Pero yo creo que la actitud del cristiano frente a todo esto es, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Una vida virtuosa creo que nos ayuda mucho a, a responder a ello. O sea, sabemos que no se va a poder como antes, pero sí puedes tener ciertas actitudes, a lo mejor de, ok, digo, tampoco como que satanizar todo, de decir, ay, la comida chatarra es mala, lo peor del mundo, pero bueno, pues puedes tener cierta moderación frente a eso, ¿no? O por ejemplo, meter aspectos como, ok, ya sé que a lo mejor la comida chatarra no ayuda, pero pues podría hacer el esfuerzo de comer un poco más natural en casa. Pues sí, sí lo podría hacer. O sea, creo que eso puede ayudar un poco. Es difícil porque volvemos, o sea, la sociedad de ahora es, o sea, está como súper mil cosas, pero eso puede ayudar. Y respecto a los santos, yo creo que sí hay varios que nos hablan, por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen es una, o sea, es como de las que más se reconoce dentro de los santos que habla un poco sobre, pues, todo este estudio que hizo ella, pues, del estudio de cómo ayudaban las plantas y cómo ayudaban ciertos alimentos como a sanar enfermedades. La verdad es que ella dejó un legado bastante interesante. De hecho, parece ser que hay como escritos sobre cómo incluso los vicios también enferman al hombre. Hay una frase que muy bonita de ella que a mí me gusta mucho que dice que en una persona virtuosa hay más salud, pero en una persona que tiene más vicios hay más enfermedad. Entonces, ante el de Garda ha estudiado un montón, tiene libros, hay uno de ellos de alimentación donde te pone, ¿no? O sea, como que no combines este alimento con este alimento, qué plantas te ayudan, pero la verdad es que lo que es real, pues, por ejemplo, México.
en México está muy cañón. O sea, vemos la cultura en México y tenemos mucha cosa como procesada, a pesar de que es muy rica, es procesada, o sea, y hay mucho abuso en la comida también, ¿no? Pero ella tiene mucho estudio al respecto, como del cuidado de la salud, de los que recuerdo de santos. Ella es una, eh, que es como la más conocida, yo creo, en aspectos de alimentos como tal. Pero bueno, hay que intentar vivir lo más apegado a esto, si podemos hacerlo. Una vez leía una nota que decía que la alimentación del católico debe ser muy al estilo como sencillo, y me gustaba mucho. O sea, que el católico tiene que tener una actitud como más sencilla frente a cómo come, ¿no? Ahora ya vemos que todo está súper saturado de cosas y todo es llenísimo de cosas procesadas, y me gustó mucho este texto porque decía, el católico está llamado a lo sencillo, a lo simple, al menos es más, a lo menos que pueda meterse de cosas como que no están tan naturales. Estamos llamados como a eso y me gustó, y creo que puede ser esa una actitud, vivir desde lo sencillo. Jesús era así, ¿no? Jesús yo creo que era sencillo, no se complicaba. O sea, tener esta actitud sencilla de decir, ah, ok, voy a cocinar en casa o comer, lo más sencillo, o sea, no necesito como agregar tanta cosa y comer tanta cosa que a veces no me ayuda, pero eso pudiera ser también otra actitud, ¿no? Vivir desde lo simple, desde lo sencillo, incluso desde tu realidad y pues quién eres también, ¿no? Pero creo que eso puede ayudar también. Muy bien, gracias. Hablando en ese mismo tema, también la sencillez creo que ayuda algo, porque esto que hablamos al principio, las más fitness, también podemos ir al otro extremo. O sea, no comemos comida chatarra, pero no somos caritativos con el prójimo, o sea, gastamos en restaurantes caros, cafeterías caras que tal vez te dan alimentos sanos, saludables. Vamos al supermercado, gastamos miles de dólares, en alimentos muy saludables y no comemos sencillo y podemos ayudar al prójimo, ¿verdad? Sí, de hecho, en el libro que les comentaba sobre las virtudes, precisamente la autora quien lo escribió habla de eso, ¿no? Cómo vivir las virtudes en la mesa como católicos. Y ella dice cosas súper interesantes, de verdad, si pueden leer ese libro, háganlo, pero plantea cosas muy interesantes sobre, por ejemplo, cómo la comida tiene un sentido teológico. O sea, incluso Jesús quiso quedarse en un pedazo de pan, que es comida. O sea, Jesús no se quiso quedar en una réplica, o sea, se quiso quedar en un trozo de pan. Y habla precisamente, por ejemplo, de la caridad, ¿no? Cuando nosotros abusamos de la comida o compramos cosas muy caras, estamos dejando de pensar en el que menos tiene, ¿no? Entonces eso también podría ser una actitud de decir, a ver, cuando yo como, también pienso en el otro. O si se empieza ahí a meter aspectos como la gula, que es precisamente este exceso en las cosas, también estoy atentando contra la caridad. Entonces también eso hay que como, hay que cacharlo, ¿no? Hay otro libro que también les quiero recomendar que se llama El engaño de las ilusiones, y le dedica como un capítulo a cada pecado capital, y uno de esos habla de la gula. Y ahí explica cómo, por ejemplo, incluso el ayuno ayuda, ¿no? Pero ahí explica cómo la comida también habla de tu relación con Dios. Y eso es interesante. Dice, si tú quieres saber cómo una persona como católica tiene una relación con Dios, obsérvalo en la mesa, cómo se comporta. Si es una persona que llega a la mesa y quiere devorarse la comida, obsérvalo. O sea, puedes conocer mucho a una persona en la mesa. Entonces, creo que eso también puede ser una actitud. ¿Cómo tengo la actitud como católico? Cuando como, si bendigo los alimentos, si llego y me sirvo de más y no pensé en el otro, o si veo que estoy en un lugar y hay comida, pero veo mucha gente y yo me sirvo 3 porciones. O sea, ese tipo de actitudes también hay que irlas como revisando y que nos pueden ayudar, a ir mejorando, incluso la relación con la comida, la relación con el prójimo, la relación con los demás y sobre todo con los que menos tienen, porque a veces se nos olvida, y todo lo que hacemos en exceso, hasta el exceso de,
o sea, de muchas cosas, creo yo, que hay que irnos cachando, o sea, por eso hay que examinar siempre el corazón, siempre, o sea, yo soy de esa idea y creo que es algo que yo siempre veo en consulta y le digo a la gente, no que les ponga a decir, a ver, póngase a examinar su conciencia porque a lo mejor mucha gente no lo comprende, pero yo sí les digo, a ver, revisa ante tu conducta de comida qué está pasando, cáchate qué está pasando, cáchate por qué estás teniendo ese exceso, cáchate por qué estás teniendo esa actitud, revisa ahí, ¿no? Revisa la intención y todo. Entonces, esto es real, pero también digo, la alimentación tiene un sentido teológico súper bonito, la verdad, y lo que platicamos al inicio está súper vinculado. Muy bien. Y entonces, ¿cómo puede el católico de manera muy especial fortalecer su voluntad para precisamente cuidar de no caer en exceso como la gula o en la idolatría al físico, ¿no? Híjole, la voluntad vuelvo, yo creo que se fortalece también, uno con la vida sacramental, y eso es algo que yo tengo súper comprobado, o sea, es algo que yo vivo, la verdad, porque sí me doy cuenta de eso. Una forma de fortalecer la voluntad es viviendo la vida sacramental, porque como decíamos, ¿no? Como lo compartía, la verdad es que solos no podemos y nuestras pasiones y instintos nos arrastran. Entonces, precisamente la voluntad, que es ese querer, que es algo que Dios ha dotado en el hombre, o sea, Dios le dio al hombre esa capacidad, tanto le dio dos facultades, el entendimiento y la voluntad. Y le dio también instintos, emociones, pero cuando cometió el pecado original, lo que fue es que eso se invirtió. Por eso es que ahora nuestras pasiones nos arrastran. Y por eso necesitamos mucho fortalecer la voluntad. De hecho, San Agustín tiene una frase que a mí me gusta que dice que el precio del hombre es su voluntad, ¿no? Entender que justo la voluntad es la capacidad de querer, que junto con la capacidad de entender son los motores de la acción humana. Entonces, la voluntad, igual que la templanza y que todas las virtudes, se construyen y se ejercitan. O sea, y cuando lo hacemos, cuando tenemos una visión clara de lo que queremos, cuando lo que queremos es bueno, cuando conocemos y aceptamos los esfuerzos y sacrificios que implican conseguir lo que queremos, ¿no? Cuando incluso para desarrollar la voluntad aceptamos la ayuda y el consejo. O sea, porque hasta para eso también hay que pedir consejo cuando aceptamos la disciplina, porque mucho de la voluntad tiene que ver con la disciplina, o sea, para construirla y ejercitarla tenemos que desarrollar disciplina y que el ejercer nuestra voluntad también nos haga ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo creo que la voluntad es una de las cosas súper básicas que necesitamos irla como desarrollando y que es algo que, por ejemplo, la voluntad también se desarrolla hablando de los niños, en los niños desde chiquitos, ayudarles a los niños a distinguir entre sus caprichos o entre sus necesidades, ¿no? Entre lo que les ayuda y lo que no les ayuda, entre lo que cuesta, o sea, como la voluntad es algo que se tiene que ejercitar, pero la voluntad es difícil, o sea, siento que es muy difícil porque nos arrastra un montón de cosas, o sea, nos arrastra la pereza, nos arrastra como muchos vicios que a veces luego están ahí, ¿no? Como en el corazón, nos arrastra, por ejemplo, muchas cosas que hacen que debiliten la voluntad. Y la voluntad tiene muchas maneras como de desarrollarse, por ejemplo, en las pequeñas cosas. De hecho, San José María Escriba tiene algo que se llama el minuto heroico. Y el minuto heroico dice que es una forma de fortalecer la voluntad. Y el minuto heroico es que tú hagas las cosas en el momento en que las tengas que hacer. Y pone el ejemplo de un despertador. O sea, él habla mucho de tú, cuando suena el despertador, en el primer momento de la mañana, párate. Esa es una forma de fortalecer la voluntad. En pequeñas cosas vas fortaleciendo como la voluntad que te va a ir ayudando, pero lo tienes que hacer en lo pequeño. O sea, en lo pequeño para poder hacerlo en lo grande. Si tú quieres dominar algo, necesitas trabajar con la voluntad, porque pienso que es algo súper necesario para lograr muchísimas cosas. Entonces es algo que hay que estar como ejercitándonos, combatiendo
hasta pecadillos, ¿no? La gula, la pereza, las cosas que nos obstaculizan para desarrollar esto y alcanzar lo que el corazón anhela, ¿no? Irnos dominando también, ejercitar el autodominio, por ejemplo, la voluntad, la puedes ejercitar en cosas pequeñas como hoy me voy a negar un postre, o sea, hoy no voy a comer postre. Y decir, lo ofrezco por lo que más quieras o por tantas necesidades que tiene el mundo, lo puedes ofrecer. Hoy te puedes negar a ver redes sociales, decir, a ver, hoy no, o sea, hoy no voy a ver redes sociales. En el autodominio creces también muchísimo la voluntad, en cosas muy sencillas, porque a veces creemos que para crecer en las virtudes como los santos tienes que hacer un buen de cosas y como esfuerzos inhumanos que, bueno, hay que entender que somos humanos corrompidos, ¿no? O sea, yo siempre digo, somos humanos corrompidos, la verdad, ¿no? Pero hay que ejercitarnos en lo pequeño. Hoy hasta dormirme temprano. A ver, hoy voy a apagar el dispositivo y dormirme. Hoy levantarte como temprano, hacer el esfuerzo. Si tú quieres crecer en la voluntad, acostúmbrate a vencer la pereza. Y eso lo dice el libro del combate espiritual. Si tú quieres crecer en la voluntad, vence la pereza. La pereza en lo más mínimo. Te cuesta, hoy te cuesta, no quieres lavar los trastes de tu casa, pues ahí, ¿no? Hoy quieres comerte doble porción, solo cómete una. Y a veces también el quedarse con hambre es una forma de ejercitar la voluntad, ¿no? Pensando en el que menos tiene. Por eso el ayuno, por ejemplo, el ayuno, que hay toda una cátedra de ayuno, ayuda a fortalecer la voluntad. De hecho, los ayunos, si lo vemos con esta intención de fortalecer la voluntad, ayudan muchísimo porque nos enseñan a decir no a lo que no ayuda, a llegar al fin último que es Dios, ¿no? Entonces, la voluntad es todo un tema. Lean el libro de La joven de carácter o El joven de carácter y ese es una joya para hablar de voluntad. Si alguien lo quiere, yo se los puedo proporcionar con mucho gusto. Súper, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario, Sara? De Pues mi creo parte, que... Ujú. de mi parte Adelante. ya no sería nada. Yo al contrario le agradezco a Alma el que haya respondido a todas mis preguntas y dudas y que también hasta nos haya dado recomendaciones que creo que son súper útiles y para ir poniendo en práctica. Sí, excelente. Muchísimas gracias, Alma. Que Dios te bendiga. No sé si Gracias a tienes ustedes. algún comentario o reflexión final acerca de todo lo que hemos hablado. Pues realmente, híjole, yo podría hablar de todo un tema aquí, quedarme hablando, pero creo yo que invitar sobre todo a dos cosas súper sencillas, ¿no? Creo que la vida sacramental es súper importante en todo esto. Yo, como católica practicante, porque intento vivir una vida de fe, pues sí, practicante, constante, o sea, la vida sacramental es básica para todo esto, ¿no? En los procesos nutricionales tiene una relación súper conectada y vivir la vida sacramental nos ayuda muchísimo. Entonces, hago mucho énfasis en esto, vivir una vida sacramental. La vida de oración también es fundamental. En oración hay que pedir todo esto. Hay que pedir virtudes, hay que pedir el dominio de sí mismo, que también, ¿no? Al Espíritu Santo muchísimo, como dame dominio en las cosas, porque las virtudes nos acercan más a Dios y nos asemejan más a Dios y a eso está llamado el hombre, como a llegar a su creador como fin último. Entonces, vivir una vida sacramental y vivir una vida equilibrada, o sea, equilibrada en todos los aspectos, tanto en la alimentación, invitar al equilibrio en el descanso también, que es necesario, o sea, de verdad es necesario descansar, es necesario alimentarnos adecuadamente, usar menos chatarra, más alimentos naturales, pues hacer ejercicio no con el fin de ser vanidosos o tener el cuerpo súper escultural, pero sí con la intención de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y hacer con todo este cuidado que hacemos del cuerpo, podernos dar a los demás en la misión a la que seamos llamados hoy. Si tú eres esposa, si eres sacerdote, si eres religioso, si eres soltero, si eres mamá, pues es precisamente estar bien para que te puedas dar a los demás e ir ordenando los afectos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O
sea, eso es como yo creo que la mejor enseñanza que nos ha dejado Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, o sea, ni más ni menos, sino en la misma proporción. Y sí, y todo hacerlo desde el amor, siempre desde el amor, porque como lo dice San Juan de la Cruz, ¿no? A final de nuestra vida seremos examinados en el amor. Entonces, hagámoslo todo en el amor. Voy a hacer ejercicio, purificar y decir, lo hago porque amo al otro, porque si yo estoy bien, voy a amar mejor a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos, a mis amigos, en mi profesión, voy a estar mucho mejor. Entonces, pues todo esto ayuda y unir, saber que somos mente y cuerpo, somos una unidad, pero vivirlo y pedir la gracia y siempre, siempre desde el amor, o sea, que el amor nos mueva a amar siempre en lo que hagamos, cuidar el cuerpo desde el amor, hacer ejercicio desde el amor, todo eso creo que es de gran ayuda y con eso pues me gustaría cerrar como esta plática con ustedes. Excelente, muchísimas gracias, doctora Oviedo. Si nos podría Gracias a regalar ustedes. la oración final, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, Señor Jesús, te damos gracias que nos has permitido poder compartir, que todo lo que hagamos sea para darte gloria y ayúdanos siempre a purificar nuestras intenciones para que todo sea desde el amor y que realmente seamos verdaderos hijos de Dios, seamos lo que estamos llamados a ser para agradarte y pues ayúdanos siempre a cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra alma y cuidar de todo lo que somos para poder darnos a los demás en la misión a la que hemos sido llamados. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas bendiciendo pues en todo lo que hagamos. Y a ti, mamita María, pues también te damos gracias por permitirnos compartir y permitirnos descubrir y pues que todo esto sea para gloria de Dios, para gloria de tu Hijo y siempre hacia adelante. Todo esto te lo pedimos con la oración que nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo. Excelente, amén. Muchísimas gracias, doctora Oviedo, y que Dios la bendiga y gracias por haber compartido con Vox Veritatis. Gracias a ustedes, qué gusto. Que Dios la Bendición. bendiga. Igualmente. Y este fue un programa más de Vox Veritatis y los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram y en YouTube y en Spotify. Y que gracias a Dios y que Dios los bendiga. Bye bye.